crédito, no solo hablamos de productos de crédito, sino que hablamos de la reputación que tiene alguien y de lo buena paga, por decirlo así, que es una persona a la hora de tomar crédito y poder honrar esas obligaciones o poder responder por esas obligaciones. También vimos que hay un tipo específico de crédito, el informal, que cobra unas tasas de interés muy por encima de las tasas del mercado y en algunos países incluso tasas que están por encima de un límite que la ley establece y que son deudas que debemos evitar a toda costa. Pero por el otro lado tenemos otra cantidad de tipos de créditos que analizaremos más adelante en este curso. La pregunta que podríamos hacernos en ese punto sería, ok, ¿y cómo me vuelvo buena paga? ¿Sí? ¿Cómo me vuelvo valioso para poder acceder a estas fuentes de financiación si llego a necesitarlas? También vimos cómo funciona ese crédito en nuestras finanzas personales. Más adelante veremos cuándo es buena idea y cuándo no es buena idea utilizar el crédito e incluso qué hacer si tal vez nos excedimos en usos inadecuados de la deuda. Pero una de las preguntas básicas para empezar, también muy importantes, es, pero si yo por muchos años nunca tuve crédito, ¿cómo empiezo a volverme merecedor de acceso al crédito? Ya sea para tomarlo, ya sea por lo menos para tenerlo como una opción el día que decida tomarlo. ¿Cómo construyo la famosa historia crediticia o el famoso historial crediticio? El historial crediticio tiene una función muy importante dentro de nuestro sistema financiero. Y es que los bancos, que son las entidades, digamos, de crédito por excelencia, lo que hacen realmente o la función de los bancos dentro de nuestro sistema financiero es intermediar entre las personas a las que les sobra dinero y las personas a las que les falta dinero. Las personas a las que les sobra dinero, es decir, las que no se gastan todo el dinero al final del mes, en teoría ahorran ese dinero a través del sistema financiero y el sistema financiero sabe que del otro lado hay personas y empresas que necesitan, no sé, invertir, comprar cosas, de pronto gastar un poco más y que están dispuestas a pagar por obtener un dinero en el presente, poder hacer sus inversiones, poder hacer sus gastos y devolver ese dinero en el futuro. Es decir, que técnicamente cuando el banco presta dinero, está prestando dinero de los ahorradores. Eso es importantísimo saberlo, además, porque significa que el banco no tiene todo nuestro dinero en un mismo momento. Si bien en nuestra sucursal virtual podemos ver claramente que tenemos todo el dinero en la cuenta de ahorros, buena parte de ese dinero está realmente prestado en forma de tarjetas de crédito, en forma de créditos hipotecarios, en forma de créditos de libre inversión, etcétera, que hace que cuando vayamos al cajero electrónico podamos retirar nuestro dinero, a pesar de que en teoría no necesariamente ese mismo dinero está guardado en el banco, sino que puede estar prestado, pues el hecho de que no todos necesitemos nuestro dinero en el mismo momento. Así que los bancos tienen esa misión de poder transferir recursos de ahorro del corto plazo al largo plazo a través de la deuda, por ejemplo, y de poder intermediar entre ese dinero que les sobra a algunos agentes en la economía y a los que les falta a través del crédito. Lo que significa que si un día todas las personas que tienen dinero prestado de un banco dejaran de pagar, el problema no sería solo para la entidad financiera, sino que sería también para nosotros, porque ese dinero que perdió la entidad financiera no es de la entidad financiera, es de nosotros, es el dinero que está en nuestras cuentas de ahorro. Por eso también, generalmente cuando hay problemas económicos en un país, lo primero que se hace es ese famoso corralito en el cual se evita que todas las personas vayan al mismo tiempo a sacar su dinero del banco, porque ningún banco, por fuerte que sea, tiene todo nuestro dinero guardado. Buena parte de ese dinero está prestado y podríamos hacer quebrar en ocasiones hasta los bancos más grandes si hiciéramos eso. Esa es otra de las razones por las cuales decíamos en la primera clase, la confianza en el sistema es una, digamos, es una piedra básica sobre la que está edificado todo este sistema de deuda, de poder acceder a estos recursos. Entonces,
Eso para decir que, dado que los recursos de los ahorradores son los mismos recursos que se ponen en créditos, es muy importante asegurarnos de que las personas que van a pedir esa plata prestada, ese dinero prestado, puedan cumplir con ella. Y para eso, entonces se crearon las famosas centrales o los famosos burós de información crediticia. Y su misión es precisamente esta: validar que cualquier persona que vaya a pedir un préstamo tenga la habilidad y tenga la reputación de que suele pagar sus obligaciones. Frente a esto, en cada país, pues hay distintas entidades que toman este papel de buró de información crediticia, pero para la mayoría de nuestros países vamos a encontrar dos grandes multinacionales. La primera, Experian, que en Colombia toma el nombre también de Data Crédito, pero Experian está a nivel internacional, y TransUnion, que en Colombia se llamaba antes, por ejemplo, Cifin. Hoy estas dos multinacionales están prácticamente en todos nuestros países y son las encargadas de llevar esta famosa historia crediticia. El negocio de estos buros de información crediticia consiste básicamente en hacer un perfil de nosotros como deudores y decirle a las entidades financieras y a los comercios que dan crédito qué tan buenos deudores somos, qué tan responsables somos con nuestras deudas. Y al final resumen esto en un famoso puntaje crediticio o en un famoso score crediticio, que es un número en donde entre más grande sea el número, significa que nosotros somos mejores deudores y por lo tanto las condiciones de crédito para nosotros serán mejores que para una persona que no tiene necesariamente ese buen puntaje. Ahora, ¿cómo sé cuál es mi score crediticio? ¿Cómo sé cuál es mi puntaje crediticio? ¿Cómo conozco mi historia crediticio? Esto varía de país en país. Las legislaciones pues cambian alrededor de qué podemos y qué no podemos hacer en nuestro historial crediticio, pero generalmente podemos consultar de manera gratuita nuestro reporte o nuestra historia crediticia al menos una vez al mes, al menos una vez al mes. Hay países en donde ya esta información es absolutamente gratuita y está disponible para cualquier persona sin necesidad de hacer mayor cosa, pero todavía hay países como Colombia en donde lo podemos hacer gratis en las oficinas de Experian, o sea, Data Crédito o TransUnion. Podemos hacerlo a través de un derecho de petición o enviando una carta a estas compañías pidiéndoles que nos den un reporte de cómo está nuestra historia crediticia, o incluso podemos hacerlo pagando a través de herramientas virtuales tanto de Experian como de TransUnion. Como decía, en algunos países esto ya es absolutamente gratuito. Si en tu país no lo es, vale la pena, como vamos a ver, que igual por lo menos una vez al año le echemos un vistazo a nuestro reporte, a nuestra historia crediticia. La pregunta es, ¿por qué muchos le tememos a las centrales de información crediticia? Yo creo que es a veces un poco más mala fama que realmente lo bien que entendemos la misión de ellas. Sobre todo porque las centrales de información crediticia no solo guardan los reportes negativos, sino que guardan también los reportes positivos. Con una cosa interesante, y es que los reportes positivos nunca se borran de nuestra historia crediticia. Es decir, todos los pagos que hacemos todos los meses sin atrasarnos en el pago de un servicio, sin atrasarnos en el pago de una deuda, siempre van a quedar en nuestra historia crediticia como algo positivo que hicimos. En cambio, los reportes negativos, y esto también eventualmente puede llegar a variar de país en país, generalmente van a estar presentes en nuestro historial hasta el doble de tiempo que tardamos en ponernos al día, con un tiempo máximo de 4 años. Hay países en donde este tiempo máximo es de 2 años, por ejemplo, por lo que te recomiendo que revises en tu país cuál es la legislación alrededor de qué tanto tiempo vive un reporte negativo en tu historia crediticia. ¿Para qué? Para entender que si bien en algún momento puede ser absolutamente normal atrasarnos en un pago, hay dos cosas que vale la pena entender. Uno, no todas las entidades financieras reportan negativamente un retraso en el pago al día siguiente que dejamos de pagar. Muchas se demoran
15, 20, 30 días antes de enviar el reporte a las centrales de información crediticia, lo que nos da un tiempo para ordenar nuestras finanzas personales y ponernos al día. Y segundo, si llegáramos a tener un reporte negativo, lo importante es organizarnos rápidamente y ponernos al día, porque después ese reporte sale y podemos siempre recuperar nuestra historia crediticia. Así que, si bien es ideal tener una excelente historia crediticia y eso se hace pagando bien, pagando a tiempo, si algún día llegamos a tener un reporte negativo, no es el fin del mundo, siempre podemos recuperar esa historia crediticia. Ahora, tips para mejorarla una vez la empezamos a crear. El primer tip sería tratar de buscar el primer producto de crédito lo más pronto que podamos en nuestra vida. Y cuando digo buscar el primer producto de crédito, no significa buscarlo y utilizarlo mal. Significa, por ejemplo, acceder a una primera tarjeta de crédito que nos pueda dar unos beneficios que realmente disfrutemos cuando empezamos, digamos, nuestra vida adulta, porque después de más o menos unos 13 años, generalmente hay un bono, una bonificación en nuestro score crediticio. Y esa bonificación se entiende porque en un periodo de 13 años, generalmente los burós o las centrales de información crediticia creen que ya somos maduros financieramente. Es decir, en 13 años después de haber adquirido el primer producto de crédito, seguramente ya pasamos por buenas situaciones, tal vez situaciones no tan buenas en nuestras finanzas personales y ya sabemos más o menos cómo es el uso adecuado que debemos hacer del crédito. Entonces, entre más temprano podamos acceder al primer producto de crédito, no significa que hay que usarlo mal, podemos después disfrutar esa bonificación cuando estamos alrededor de los 30 años o algo por el estilo, que seguramente será el momento en donde, por ejemplo, si llegáramos a querer una vivienda, si llegáramos a querer crédito para nuestra educación superior, hablando de maestría o posgrados, pues puede ser muy útil tener un buen puntaje crediticio. Otro tip es separar la adquisición de productos de crédito por semestres, es decir, si adquirimos una tarjeta de crédito hoy, no adquirir ningún otro nuevo producto de deuda hasta dentro de 6 meses. Cuando estamos adquiriendo deuda muy seguido, esto es una mala señal de que tal vez estamos desesperados en nuestras finanzas personales y lo estamos resolviendo todo a punta de deuda y eso puede elevar el riesgo en en la forma en la que estamos pagando nuestros créditos. Por lo tanto, cada vez que estamos abriendo muy seguidamente productos de crédito, nuestro puntaje crediticio puede verse disminuido. Tercero, diversificar nuestros productos financieros. Da la misma tener 5 tarjetas de crédito que tener 2 tarjetas de crédito en nuestro historial crediticio. Por tener más tarjetas de crédito, no vamos a tener mejor historial crediticio. En cambio, si tenemos una tarjeta de crédito, en algún otro momento obtuvimos un crédito de libre inversión, en algún otro momento obtuvimos un crédito educativo, por ejemplo, el hecho de que diversifiquemos, utilicemos distintos productos de crédito, no necesariamente al tiempo, significa o les dice a los buros de información crediticia que entendemos que para cada necesidad hay un tipo de crédito. Entonces, no te desgastes poniendo o sacando todo el crédito de la misma fuente de crédito. Vale la pena empezar a ver cuál es siempre el mejor producto para la necesidad que tienes. Otro tip, nunca revientes los cupos de crédito. Trate de utilizar siempre menos del 60 o del 55% de los cupos de crédito. Es decir, si yo tengo una tarjeta de crédito y la tengo al límite siempre, mi puntaje crediticio puede verse afectado a pesar de que la pague a tiempo. ¿Por qué? Porque tener todo el cupo de crédito lleno puede ser también un factor de riesgo a la hora de tener una emergencia y no disponer de algo de deuda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo primero que podría hacer de pronto es dejar de pagar ese tipo de crédito o buscar crédito para pagar otro crédito, que es otra de las malas prácticas alrededor de nuestras deudas. Utilizar nuestras tarjetas de crédito de forma suave y nuestros créditos rotativos de forma suave, es decir, esos créditos que tenemos un cupo, lo utilizamos, pagamos, se libera el cupo, podemos volver a utilizarlo. Y forma suave significa no estar
llenando la tarjeta, por ejemplo, cada 3 meses hacemos compras inmensas y luego nada, y luego entonces la llenamos a la mitad y luego nada, y luego la llenamos otra vez completa y luego nada. Esos picos de consumo a veces pueden afectar negativamente nuestro historial crediticio. Si llegamos en algún momento, porque lo decidimos, a necesitar un crédito hipotecario, esto es un bono también dentro de nuestro score crediticio. Y lo más importante, realmente, si bien podemos hacer todas las cosas que hemos dicho hasta acá, lo más importante para armar nuestra historia crediticia es realizar todos nuestros pagos oportunamente, sobre todo los del último año, juegan mucho en nuestro favor, y evitar moras severas en los últimos 4 años. Una mora severa significa una mora de más de 60 días. Si sigues estas recomendaciones, podrás ver cómo tu historial crediticio empieza a subir. Y por eso quiero proponerte un reto aquí. Y el reto es: consulta tu historial crediticio. Mira cuáles son las centrales de información crediticia más importantes de tu país y toma las dos primeras. ¿Por qué las dos primeras? Porque a veces hay entidades que reportan a un buró y no reportan a otro buró. Y consulta hoy tu historial crediticio. Mira cuál es tu score crediticio. Mira cuál es tu puntaje en este preciso momento y empieza a poner en práctica las recomendaciones que te di para aumentarlo. Si no has empezado a hacer tu historia crediticia, probablemente para la mayoría de nosotros, eso lo vamos a empezar a hacer a través de una tarjeta de crédito.